Bienvenidos, muy buenas tardes a todos amigos de Logic, concretamente a nuestros participantes en este curso de Amparo Electrónico y Juicio Federal en Línea. Con el gusto de tenerlos en esta 10ª sesión, la última de este curso, hoy 27 de julio de 2020, en el que cerramos con recursos, un repaso a los recursos en el amparo, para después poder pasar a una especie, bueno, una especie no, a una práctica, a un taller práctico para recordar lo que a lo largo de estos prácticos 2 meses, un mes y medio, 2 meses, hemos venido tratando de aplicar, que es propiamente la dinámica del portal de servicios en línea, saber o recordar dónde sí y dónde no presentar. Esto con la finalidad más que nada de ahorrarle a ustedes dolor de cabeza, que sepan perfectamente por dónde enfocar cada uno de los recursos escritos, trátese de los que se trate. Entonces, vamos a partir de ahí. También hablaremos, aunque no lo van a ver en pantalla, hablaremos de los recursos en otras materias, simplemente porque la tramitación es igual que para el efecto del amparo. Y no hablaremos de los términos porque en cada materia procesal, los recursos tienen un plazo de interposición distinto, ¿no? Si se trata de materia mercantil, oral mercantil, que no tiene recursos, pero tiene amparo, aclaraciones de sentencia, etcétera, etcétera. Vamos a iniciar con un breve repaso de los recursos en amparo, amparo directo y amparo indirecto, eh, para tener muy claro, sobre todo, cuándo y ante qué autoridad se presentan, o ante qué autoridad de trámite o jurisdiccional se presentan, para después brincarnos al portal y hacerlo paso a paso. Esta sesión debe ser o debería ser eminentemente práctica, de resolver dudas que hayan surgido, ya sea en la tramitación que ustedes ya han intentado antes o en la tramitación que a lo largo del curso ya han ido caminando. Pueden ser dudas que a lo mejor no tienen directamente que ver con la tramitación, pero de acuerdos que han recaído. Así, por ejemplo, déjenme platicarles, comentarles y compartirles que tuvimos ya en la semana pasada nuestra primera ratificación de, iba a decir de firma, pero es ratificación de intención de tramitar demanda sin firma. Fue una demanda que presentamos por caso urgente, y la ratificación de la acción se hizo a través de videoconferencia. ¿Sí? Al no poder trasladarse el secretario, la persona vive en una población dentro de Jalisco, pero fuera de la zona metropolitana. Hicimos la conexión con el juzgado de distrito simplemente para que se ratificara la intención del quejoso, y la tramitación fue muy al estilo de los juicios orales y también de las audiencias que ustedes ya seguramente están pudiendo ver en Facebook o en YouTube, que se están subiendo por ahí, en la que se identifican las partes. Su servidor tenía personalidad pre-reconocida o reconocida presuntivamente. El quejoso se identificó con su INE y una vez que lo hizo, ratificó su intención de incoar la acción de amparo, la demanda de amparo, ratificó el nombre de su servidor y de todo el escrito de demanda de amparo y terminó la audiencia. Fue una videoconferencia de aproximadamente 15 minutos de duración, no más, y estamos esperando el acuerdo para ver cómo lo recoge el acta de esa audiencia. Fue el jueves, debería estar, a lo mejor lo publicaron y lo vemos acceder de mañana. Espero poder compartírsela. Y era una demanda de caso urgente, también de una no atención por parte del Seguro Social en el domicilio de esta persona. Entonces, fue interesante, fue novedoso, se dio más o menos como creíamos que se iba a dar, pues al final no se trasladó el secretario. Nosotros solicitamos que se hiciera de ese modo, lo sugerimos y el juez estuvo de acuerdo en que así se hiciera, así lo hizo constar y en fin, fue una sesión interesante, una experiencia interesante. No sé si él lo hubiera dado de oficio, nosotros lo solicitamos así desde escrito de demanda, que la ratificación se hiciera pues debido al tema de que se trataba y a lo alejado de esta zona, de la población en la que estaba. También interesante, solamente anecdótico, pero el contacto vino a través del portal de Logic, que fue también como y su servidor nos conocimos. Entonces, bueno, sin más preámbulo. Bien, y quiero terminar, por favor, si no lo hago, me recuerdan de la presentación, pero las juntas federales de conciliación y arbitraje, por si tenemos licencias en esa materia,
las juntas federales de conciliación y arbitraje, a través de un acuerdo conjunto, un acuerdo general de la Junta Federal de fecha 24 de julio, semana pasada, que hoy es 27, 26, 27, del viernes pasado, habilitaron ya un portal electrónico para presentación de promociones. No está vinculado al portal del Poder Judicial, es un portal independiente. No lo hemos utilizado. Si nos da tiempo, a lo mejor ustedes y yo podemos experimentarlo hoy. Ese acuerdo apenas lo dieron a conocer hoy por la mañana, pero de algo ya estamos también en esa etapa de la tramitación en línea también para la justicia laboral, que como hemos recordado en el acuerdo 2 de 2020 se dejó una vacatio legis de prácticamente un año para su incorporación como tramitación completa en el juicio, pero ya ese acuerdo de la Junta Federal abrió la puerta y permite la presentación de todo tipo de promociones, con excepción de demandas iniciales y de demandas de amparo. Lamentable por el tema de la demanda de amparo, que debieron haberlo hecho, pero bueno, por lo menos ya hay un primer paso en esa que casi siempre es la madre de todas las justicias, que es la laboral. Muy bien. Recursos en amparo. Tenemos 4 recursos en la materia de amparo: el recurso de revisión, el recurso de queja, el recurso de reclamación y el recurso de inconformidad. Lo primero que hay que recordar es someramente contra qué actos procede cada uno de esos recursos. No es una materia de recursos en amparo, esta es solamente un repaso hacia el modo o la forma como a mí se me facilita. Para quien le pide, hay aquí especialistas que necesitan este repaso. Lo hacemos sobre todo para quien no maneje el día a día de la demanda de amparo y que lo pueda tener más claro. Con mucho gusto, si alguien lo quiere, podemos hacerle llegar una especie de compilación de la ley de amparo por lo que tiene que ver a recursos. Se lo hacemos llegar con mucho gusto al final de la sesión. Lo podemos solicitar a través de la coordinadora. Entonces, vamos a poner de este lado. El recurso de revisión, ¿contra qué procede? Ordinariamente procede únicamente contra sentencias definitivas, ya sea la sentencia definitiva o la sentencia que dicta, que resuelve el juicio de amparo, o la sentencia, entre comillas, definitiva, la sentencia que se dicta en el incidente de suspensión. Únicamente contra esos 2 actos y un acto adicional, que es el de aquel acuerdo pone fin a la demanda de amparo, al juicio de amparo, a través de un sobreseimiento fuera de audiencia. Les doy el fundamento para que todos estemos en el mismo canal y lo podamos revisar, porque vienen artículos distintos. Por eso le digo que con mucho gusto podemos hacerle llegar ese esquema. No es sino extractos de la ley, pero que nos van acomodando y nos permiten de forma muy, muy ágil encontrar los distintos artículos. Para empezar, el artículo 80 es el que nos dice: en el juicio de amparo solo se admitirán recurso de revisión, recurso de queja y reclamación, y tratándose del cumplimiento de sentencia, recurso de inconformidad. Por lo que vea la revisión, la tenemos prevista en el artículo 81 y en el artículo 88. Entonces, la revisión procede, artículo 81, en amparo indirecto, en contra, perdón, es la queja que está en el artículo 80. El artículo 81 únicamente nos regula la revisión, en amparo indirecto en la fracción primera y el amparo indirecto en la fracción segunda. Entonces, el amparo indirecto procede contra las resoluciones que conceden o niegan suspensión definitiva. De ahí que yo digo sentencia, aunque no lo sea, es una resolución que concede o niega suspensión definitiva. Prácticamente suelen poner fin al incidente de suspensión, pero también procede contra las que modifican ese acuerdo, las que modifican o revocan el acuerdo en que se concede o niega la suspensión definitiva. Las que deciden el incidente de reposición de constancias o de autos, pero como ya comentamos, en amparo electrónico ya no tenemos incidente de reposición de autos, con lo cual la procedencia de este recurso en contra de la eventual resolución, bueno, se mantiene, pero no habría por qué presentar ningún tipo de recurso, toda vez que si el expediente electrónico coincidió plenamente con el físico, ante una eventual pérdida, extravío o destrucción del expediente físico, simplemente se obtienen los autos del expediente electrónico y se procede. De las que declaran sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, en otras palabras, las que ponen fin al juicio de amparo fuera de la audiencia, es decir, sin sentencia, pero ponen fin al juicio. Y por último, las sentencias dictadas en audiencia constitucional. Esa es la procedencia del recurso de revisión en amparo indirecto. En amparo directo tenemos
el recurso de revisión extraordinario, le decimos así, contra la sentencia que dicta el tribunal colegiado. Por eso, revisión sin mucho más problema procede únicamente contra resoluciones o sentencias definitivas dentro del amparo. Resolución definitiva, resolución del incidente de suspensión, resolución que modifica a esta, si es que en la marcha se modifica, sentencia dictada en audiencia constitucional o resolución que sobresee el juicio fuera de audiencia, las que ponen fin ya sea al incidente de suspensión o al juicio de amparo, en lo principal. En segundo término tenemos el recurso de queja y aquí hay que pensar el recurso de queja por exclusión. Si tuviésemos que compararlo con otra materia, a mí me ayuda mucho recordar, por ejemplo, la materia mercantil. En un mercantil ordinario, la tramitación de los recursos, sin meternos mucho en recursos de tramitación inmediata, de tramitación conjunta y demás para la apelación, tenemos esencialmente revocaciones y apelaciones. Y en amparo tenemos queja, que equivale, muy entrecomilladamente, pero la queja equivale a la revocación y la apelación equivale a la revisión. ¿En qué sentido? Que la revocación como la queja proceden por exclusión. Contra todo lo que no procede la revisión, procede la queja. Estamos hablando de violaciones procesales, de violaciones sustantivas a derechos, violaciones materiales a derechos sustantivos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la queja regulada en los artículos 97, que en la fracción primera nos dice contra qué procede en amparo directo y nos da todo un listado. Procede contra las resoluciones que admiten total o parcialmente, desechan o tienen por no presentada la demanda de amparo. O sea, en pocas palabras, casi siempre es contra el primer auto. En suspensión, contra las que no son las resoluciones definitivas, es decir, las que conceden o niegan o conceden parcialmente la suspensión de plano o provisional. También contra las resoluciones que rehúsan la admisión de fianzas o contrafianzas, las que reconocen o niegan el carácter de tercero interesado. La E es esta que comentamos, la que procede contra violaciones materiales a derechos sustantivos, es decir, contra todas las que no admiten el recurso de revisión y que son de tal gravedad, naturaleza trascendente y grave que pudieran perjudicar y no pudieran ser reparables en la sentencia definitiva, porque entonces serían reclamables mediante revisión. Las que deciden el incidente de reclamación de daños y perjuicios, las que resuelven el incidente por exceso o defecto en la ejecución, las que se dictan, en fin, prácticamente contra todo lo que no procede revisión, procede reclamación, perdón, procede queja. En amparo directo veremos que la queja tiene una naturaleza especial, porque en amparo directo la queja está pensada contra violaciones cometidas principalmente por la autoridad responsable en la tramitación. Sin embargo, también procede, como en amparo indirecto, contra la resolución que decide el incidente de reclamación de daños y perjuicios y además cuando se le niega al quejoso la libertad caucional o cuando las resoluciones que dicta sobre la misma materia causan daños o perjuicio a los interesados. Y aquí no dice, no hay distinción respecto de si se causan los daños, pero pueden ser reparados en sentencia definitiva. Aquí hay una procedencia especial para la queja en amparo directo. Por otro lado, tenemos la reclamación. La reclamación procede contra los acuerdos dictados por los presidentes, ya sea de los tribunales colegiados o de la Suprema Corte. Típicamente esas violaciones son la no admisión a trámite de cualquier asunto, cualquier recurso que sea materia de resolución de la Suprema Corte, de alguna de las salas o del Pleno, o del tribunal colegiado. Por ejemplo, la admisión del recurso de queja o la admisión del recurso de revisión especial en el amparo directo ante la Suprema Corte. En la reclamación, aquí la tenemos, acuerdos de trámite, dice el 104, artículo 104, artículo 105, nos dice el tiempo de resolución de la reclamación, un plazo máximo
de 10 días. Y por último, el recurso de inconformidad es un recurso que se puede presentar ya sea también ante el juez de distrito, ante el tribunal colegiado, inclusive ante alguna sala de la Suprema Corte, y tiene que ver con la impugnación de el acuerdo que tiene por cumplido o por no cumplido sobre todo por cumplido, perdón, contra el cumplimiento de la sentencia de amparo, un cumplimiento defectuoso o en exceso, se ataca a través de la inconformidad. Dice la fracción primera del artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra resolución que, primero, tenga cumplida la ejecutoria de amparo. Segundo, declare que existe imposibilidad material para cumplir la misma, material o jurídica. O tercero, declare sin materia o infundada la denuncia de repetición de acto reclamado para el caso de que estemos en ese supuesto. Y la fracción cuarta también. Todas tienen que ver con cumplimiento o incumplimiento de la sentencia o en este caso, la denuncia de repetición del acto reclamado. Interposición o tramitación de los recursos. Para el caso de la revisión, siempre se interpondrá ante el órgano jurisdiccional que conozca. Si se trata de una revisión en amparo indirecto, se presenta ante el juzgado de distrito. Si se trata de una revisión extraordinaria en amparo directo, se presenta ante el tribunal colegiado que está conociendo del juicio de amparo. Si se trata de la reclamación, lo mismo, se tramita, se presenta ante la autoridad que emitió el acuerdo que se está atacando. Si es un juez de distrito, en cuanto a cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en amparo indirecto, o si es ante el colegiado por el cumplimiento de la sentencia de amparo directo. ¿Por qué no podemos presentar la reclamación o por qué no se presenta reclamación ante la Suprema Corte de Justicia? Porque típicamente la Suprema Corte de Justicia, cuando resuelve revisiones en amparo directo o cuando resuelve eventualmente una revisión de amparo indirecto que haya atraído, resuelve el fondo, lo que tiene que ver con la constitucionalidad, y luego devuelve jurisdicción para efectos del cumplimiento de la sentencia al juez de distrito o al tribunal colegiado que debió resolver, que debe ejecutar la sentencia. Si se trata de amparo indirecto, resolverá la revisión la Suprema Corte, salas o pleno, y luego devolverá el asunto para que el juez de distrito se encargue de la ejecución de la sentencia. Lo mismo ocurre en amparo directo cuando subsisten cuestiones de constitucionalidad, resuelve una sala o el pleno de la Corte y una vez resuelto el fondo del asunto que tiene que ver con la constitucionalidad, devuelve jurisdicción para efectos de la ejecución de la sentencia. Entonces, la interposición siempre será ante el juez de distrito o ante el tribunal colegiado y resuelve la Suprema Corte. Por lo que vea la inconformidad, perdón, ahí estoy viendo dos DAD, una DAD más. Por lo que vea la inconformidad, se presenta, confundí inconformidad con reclamación. Pensé una cosa y dije otra. Lo que anteriormente dije tiene que ver con la inconformidad. La reclamación se presenta siempre contra el tribunal colegiado, presidente del tribunal colegiado, que dictó un acuerdo de trámite, típicamente, por ejemplo, una no admisión de un recurso, o ante el presidente de cualquiera de las dos salas cuando decide no admitir también el recurso de revisión extraordinaria, ¿no? El recurso de revisión ante amparo directo. Ese es el recurso de reclamación. Y el recurso de inconformidad, en cambio, es el que comenté que tiene que ver contra el cumplimiento de las sentencias. Y por eso nunca lo presentamos contra la Suprema Corte, porque el cumplimiento de las sentencias es supervisado por el juez de distrito para el indirecto, por el tribunal colegiado para el directo. Por lo que vea la queja en amparo directo, tenemos el supuesto de excepción en el que en la fracción A y B del artículo 97, fracción segunda y fracción primera también, ambas, tenemos que la queja en amparo directo no se presenta y es excepcional
Ante la autoridad responsable, recordamos que se presenta ante la autoridad que debe conocer del recurso, en este caso, un tribunal colegiado. Y es por eso que en el portal, ya lo hemos visto, lo volveremos a ver en este momento, existe una casilla, existe una función particular, especial, que tiene que ver con la interposición del recurso de queja, por lo que vea la fracción primera y segunda del artículo 97. Y por último, la queja en amparo indirecto siempre se presentará ante el juzgado de distrito que conoce. Y el juzgado de distrito integrará expediente y lo enviará al tribunal colegiado. Hay un supuesto de queja que también puede tramitarse en contra de actos de los tribunales colegiados, ya lo hemos visto. Igualmente ese se presenta ante el tribunal colegiado, como lo veremos más adelante, ya directamente en el portal de servicios en línea. Esta es la última parte del repaso, por lo que vea recursos, los plazos que tenemos para su interposición. En cualquiera de los supuestos del recurso de revisión, la revisión, recordemos, contra sentencias del juicio de amparo, la sentencia definitiva o la resolución que le ponga fin, que lo sobresea fuera de audiencia constitucional, o la resolución o sentencia del incidente de revisión, perdón, de suspensión, o de el acuerdo o resolución que modifique esa sentencia definitiva del incidente de suspensión. En todos los casos, la interposición será de 10 días. 10 días. Por lo que vea la reclamación, ya sea contra el presidente de un tribunal colegiado o contra el presidente de una de las salas de la Suprema Corte de Justicia, el plazo es de 3 días. Únicamente 3 días. Por lo que vea la inconformidad, el plazo es de 15 días y aquí simplemente hay que recordar que el plazo comienza a correr a partir de que queda notificada la vista de cumplimiento. Cuando un juzgado de distrito o un tribunal colegiado recibe el acuerdo por el que se tendría cumplida la sentencia de amparo, cada uno de esos tribunales da vista, corre traslado y da vista al quejoso y al tercero con el cumplimiento de la sentencia de amparo. Aquí tenemos dos plazos distintos. La vista de cumplimiento de una sentencia en amparo indirecto es de 3 días y en amparo directo es de 10 días, con lo cual no hay que confundir esos dos plazos o esos términos que no tienen que ver con el plazo para la interposición del recurso. El recurso se interpone dentro de los 15 días siguientes a que se desahoga la vista, a partir de que termina ese plazo de la vista. Sin embargo, es un plazo distinto. Para amparo indirecto es de 3 días, para amparo directo es de 10 días. Por lo que vea la queja en amparo indirecto, tenemos la queja para la amplia mayoría de los supuestos, en que el plazo de tramitación es de 5 días, pero tenemos dos supuestos de excepción, en el que la queja se debe presentar dentro de los 2 días siguientes a que se notifique el acto, y esto es contra la sentencia dictada de oficio y de plano, o contra el acuerdo que dicta la suspensión provisional. De oficio y de plano o suspensión provisional, 2 días. Hay un tercer supuesto que no viene en ley, que tiene que ver contra la suspensión que debe resolver la autoridad responsable en amparo directo. Contra ese supuesto, la jurisprudencia aquí en el tercer circuito, resuelta por pleno por contradicción de tesis, resolvió que es de 2 días y no de 5 días. Entonces tendríamos 3 plazos diferentes, sobre todo aquí en Jalisco. Hemos visto similar criterio no en forma de contradicción, pero sí en forma de tesis, en los 2 circuitos del norte, los que abarcan Sinaloa y también los que abarcan Monterrey o Nuevo León. Y en el centro ya se resolvió del mismo modo, también por contradicción de plenos, en los que tenemos la queja genérica, 5 días. La queja específica contra la suspensión de plano y contra la provisional, y además contra la suspensión que debería resolver la autoridad responsable, 2 días. Dijo la jurisprudencia por tratarse de casos análogos. Al final todas son contra aquella resolución que resuelve o debió resolver la suspensión de oficio y de plano, la provisional o la única que existe en el amparo directo. Y por último,
la queja en amparo directo, artículo 97, fracción segunda, que tiene un plazo, específico, o mejor, no especificado, un plazo concreto no especificado, en el que no hay plazo para interposición porque se trata de la omisión de dar trámite a la demanda de amparo. Recordemos los criterios que tienen que ver con actos reclamados omisivos de tracto sucesivo, en los que, como se actualiza día a día la violación por parte de la autoridad, entonces ahí el plazo se va actualizando de momento a momento y por lo tanto no tiene plazo para su interposición. Bien, hasta aquí el repaso de recursos. Era únicamente para recordar ante qué autoridades, los plazos que tenemos. Vamos a brincarnos directamente al portal y vamos a repasar cada uno de los supuestos en los que podemos movernos dentro del portal, en los que podemos actuar. Deberían estar viendo la pantalla en este momento y vamos a irnos paso a paso. Esta sesión, a partir de este momento, quien ya lo tiene dominado, le agradezco muchísimo. Si no quiere perder más su tiempo o invertirlo en esto, ya no es necesario. A partir de aquí nos vamos a ir un paso a paso del por dónde y cómo movernos a través del portal, recordando todo lo que hemos visto y estudiado y resolviendo dudas prácticas que se pudieran dar. No nos vamos a meter al crear nombre de usuario y contraseña, no es necesario, sino que simplemente recordar las diversas casillas, las diversas oficialías, las diversas opciones que da el portal y revisar un par de actos también dentro de los acuerdos que han estado dictando los tribunales. Bien, recordemos que estamos aquí frente al portal de servicios en línea y que ordinariamente siempre entraremos aquí a través del portal, pero no vamos a entrar en este momento. Nos vamos a ir primero a la presentación de amparo contra ataques a la vida, libertad e integridad de las personas. Le llamamos también amparo por caso urgente, en el que recordamos que aquí no nos pide nombre de usuario, no nos pide contraseña, simplemente nos pide el nombre del promovente, generalmente seremos nosotros, el correo electrónico del promovente, generalmente será nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono. En forma posterior, nos solicitará elegir la oficialía ante la que queremos actuar. Lo tiene por estados y no por circuitos. Ser materia penal, elegimos los de materia penal. Si se trata de otras materias, elegimos las oficialías de otras materias. Inclusive es posible elegir tribunales colegiados si es que están habilitados, en este caso administrativa, civil o de trabajo, porque estamos, en este caso ya están especializados esos colegiados. Tenemos los juzgados de distrito de amparo en materia, no hay que confundir con los que van directamente a los penales por tratarse de ministerios públicos y demás. Aquí estamos en amparo, o la oficina de coordinación común del resto de las materias. Nos solicita el subir los archivos o elegir una plantilla. Elegimos la plantilla, podemos modificar tanto cuanto queramos. Si tenemos un archivo, subimos los archivos. En este caso, solo para ejemplo lo vamos a hacer. Vamos a subir cualquier archivo. Ah, bien, ya se ha cruzado con esto, ¿no? Conviene poner apóstrofes y signos especiales en los archivos. Aquí está. Ah, vaya por Dios. Bueno, cualquier archivo puede ser subido, ya lo hemos hecho. Aquí tenemos un acento, lo vamos a eliminar. Seleccionar para la demanda. Si tenemos a ellos, adicionalmente tendríamos que elegir si son copias certificadas o copias simples y presionar en siguiente. Nos solicita firmar los documentos, aunque no es necesario, siempre recomendamos, si somos nosotros los que estamos promoviendo, firmarlos. Y por último, abrir la visita y capturar el captcha y presentarlo. Esto nos genera el folio que posteriormente consultaríamos aquí en el mismo portal sin haber accedido. Nos solicita, por favor, el número de folio
de cada una de las demandas presentado. Eso lo tenemos en el acuse de presentación. Y al buscar el folio, nos arroja el número de folio que introdujimos, la fecha y hora de registro de presentación, la oficialía, el número de boleta y el órgano jurisdiccional y el expediente. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Repito, este es un repaso. Vamos a regresar al portal desde el inicio. Todo esto ya lo he denominado. Ahora sí vamos a ingresar al portal. Utilizando el nombre de usuario y contraseña, podemos elegir representante de persona jurídica privada o persona física. La del medio es únicamente para los funcionarios públicos, cuando representan a una persona jurídica pública, o privados cuando representan a una persona jurídica pública. También los hay en determinados juicios o en determinados procedimientos. Y bien, aquí igual es una demanda, pero siempre la demanda debe ir firmada. A diferencia de en el portal anterior, en el que no es necesario firmarla, trámite urgente, temas penales, o también dijimos cuando queremos presentar una demanda, por ejemplo, utilizando la firma electrónica de una persona moral y no de la persona física representantes, lo hacíamos fuera del nombre de usuario y contraseña. En este caso, siempre nos solicitará. De otro modo, no le dará trámite a la demanda. Ahora bien, consultas del expediente electrónico, promociones y recursos. Cualquiera de estos dos, ya sea en la consulta del expediente electrónico o en la tramitación de promociones y recursos, nos permite presentar cualquier tipo de promociones y cualquier tipo de recurso. Aquí ya depende de la facilidad con que cada uno se esté moviendo. Sin embargo, si presentamos en promociones y recursos, tenemos que, por un lado, nos da la opción de promociones y este es el que queríamos llegar. Recurso de queja, artículo 97, fracción segunda, inciso A. El recurso de queja, artículo 97, fracción segunda, inciso A, versa sobre la omisión de la autoridad responsable de darle trámite a la demanda de amparo o de hacerlo indebidamente. Ocurre pocas veces, su servidor habrá presentado 2 quejas de este tipo en toda la vida jurídica profesional. Sin embargo, sí ocurre en que por cualquier razón la promoción del amparo se pierde en la oficialidad de partes o simplemente llega a la junta, típicamente son juntas responsables contra laudos, porque en supremos tribunales nunca hemos tenido problema, y simplemente no se le da trámite o no se cumple con los plazos para notificar a la contraparte tercero interesado y después, después de integrado el expediente, pues remitirlo al tribunal colegiado que corresponda. Entonces, en ese caso, sería a través de esta casilla, recurso de queja, artículo 97, fracción segunda, inciso A, en que podemos hacer valer ese recurso. Y la presentación del recurso será exactamente la misma que para la demanda. Nos pedirá los mismos datos, ya los tiene alimentados en el sistema porque tiene nuestro nombre de usuario y contraseña. Elegimos la oficina de correspondencia común. Y en este caso solamente nos dará los tribunales colegiados de que se trata el recurso. No nos dará todas las oficinas de correspondencia, por ejemplo, de los juzgados de distrito. Vamos a imaginar que se trata de un amparo contra laudo, un amparo directo contra un laudo laboral. Daremos en siguiente y aquí podemos utilizar el formato o podemos subir un archivo. De nuevo seleccionaremos el mismo archivo como si se tratara de una queja de ese tipo. Sin embargo, adicionalmente, habría que añadir, además del escrito que contiene el recurso, habría que añadir, por ejemplo, el escrito de acuse o el acuse sellado de la presentación de la demanda de amparo. Si este fuera el recurso, a este le pondríamos original y aquí abajo a la presentación, al acuse de presentación de la demanda de amparo, pondríamos también original y habría que anexarlo porque esa es la prueba de existencia de este acto reclamado concreto para efectos de la queja. El que se solicitó la tramitación y en este caso la autoridad responsable, la junta responsable, no le dio trámite. ¿Sí? Entonces, anexamos ambas, demanda, anexamos también la prueba de que se presentó la demanda de amparo directo, basta con el acuse, la carátula sellada, recibida, firmada, lo que se trate, y siempre no olvidemos firmar los documentos. Si no los firmamos, de cualquier modo no debería darnos acceso o trámite,
y se presenta el recurso de queja. ¿Cómo le damos seguimiento a este recurso de queja? Bien, nos va a generar igualmente un folio y le podemos dar trámite, le podemos dar seguimiento, ya sea a través de la lista de acuerdos, revisando día con día, o esperando a que nos llegue el correo electrónico por el que se nos notifica la habilitación del expediente electrónico. No hay que olvidar eso, ¿eh? Los recursos de queja, por ejemplo, la queja del 97.2a, siempre hay que acompañar también nombre de usuario, contraseña, perdón, nombre de usuario, solicitud de habilitación de notificaciones electrónicas, correo electrónico y CURP dentro de la promoción del recurso, como lo hacemos o lo haríamos ordinariamente en el amparo. Ahora bien, el mismo trámite debe seguir el recurso de queja, artículo 97, fracción segunda, inciso B. El inciso B de la queja dice, cuando no provea la autoridad responsable sobre la suspensión dentro del plazo legal o la conceda o la niegue o rehúse la admisión de fianzas o de contrafianzas o admita las que no reúnen requisitos legales o las que puedan resultar excesivas o insuficientes. Entonces, si bien aquí en la casilla únicamente dice recurso de queja, artículo 97, fracción segunda, inciso A, aplica igualmente para el inciso B. Es a través de la queja que atacamos la no tramitación del amparo dentro de cualquier término, dice la ley, o dentro de los 2 días, lo que tiene que ver con cualquier acuerdo o el no acuerdo de resolución de la suspensión. Entonces, no busquemos un inciso B, es aquí mismo. Vamos a volver al portal, de vuelta. Volvemos a ingresar. Para colocarnos de nuevo en el supuesto que tiene que ver ahora con la consulta del expediente electrónico, ya sea vista global, vista por órgano jurisdiccional, acuerdos recientes o acuerdos pendientes de notificación. A mí me agrada la vista global, ya lo había comentado, porque me permite buscar directamente o me permite buscar genéricamente solo sabiendo manejar la casilla del buscador, que es bastante intuitiva porque busca por exclusión. Aquí estamos ya. Cuando digo que busca por exclusión, me refiero a que no realiza per se una búsqueda, sino que realiza un filtrado de información. Entonces, si lo dejamos en blanco, nos presenta todos los asuntos en los que estamos de algún modo autorizados. Nos presenta, me parece que hasta 10 por página, lo podemos ampliar para que nos presente 100, por ejemplo, y entonces podríamos tener dentro de un solo vistazo todos los juicios de amparo en los que estamos autorizados. En este caso, además, ya tenemos no solo juicios de amparo, ya tenemos también juicios federales. Todos los juicios federales en los que estamos autorizados, no como autorizados en términos del 12, sino autorizado la revisión del expediente electrónico. Todos los que están tramitados dentro del antiguo sistema, dentro del sistema impreso, pero que no hemos solicitado la habilitación del expediente electrónico, no aparecerían aquí. Únicamente aquellos para los que ya tenemos autorizada la habilitación del expediente electrónico. Bien, entonces, teniendo en la vista global de expedientes electrónicos, no hay mucho más que decir en cuanto a la información que nos presenta, el número de expediente, la materia, el órgano jurisdiccional, el tipo de asunto. Aquí sería ideal que nos permitiera filtrar además acomodando la información, no lo hace, no hay problema. Sin embargo, cuando ya tenemos el asunto que estamos buscando, vamos a pensar que fuera este amparo indirecto, el 72-2020. Tenemos un ojito aquí y un icono de un archivo o de una hoja de papel. Esto nos permite, por un lado, visualizar directamente el expediente sin buscarlo en otro apartado o presentar directamente como si estuviéramos enfrente de la oficialía, en este caso del juzgado 13º de distrito en materia administrativa, civil y de trabajo del tercer circuito, presentar directamente la promoción. Entonces, si lo que queremos es visualizar el expediente electrónico, le damos en el ojo y nos presenta
Las notificaciones pendientes no las hay. Perdón. No permite dar hacia atrás. Ese fue error mío y ya lo sé. Sin embargo, de pronto se olvida. Siempre hay que utilizar la barra de navegación dentro del mismo portal. Estábamos en el 98. Que me dé la visión completa. Bien. Aquí estamos. Aquí nos visualiza, nos envía al expediente electrónico y aquí a la presentación de promociones. Cuando presionamos la presentación de promociones, siempre forzosamente nos va a solicitar cualquiera de las dos firmas electrónicas. Podemos capturar ya sea la FIREL o la firma electrónica del SAT. Todo eso ya lo conocemos. E ingresamos. Y como pueden ver aquí, no hay equivocación. En este caso, estamos ante la oficialía de este juzgado de distrito y también tenemos ya el expediente ante el que vamos a actuar, con lo cual no tenemos que alimentar ningún otro dato. Por eso me agrada entrar dentro de la visión global de expedientes cuando vamos a presentar promociones concretas. Minimiza el rango de error. Ahora vamos a intentar presentar una promoción dentro de la casilla que el portal aquí, promociones y recursos, pero si no lo han utilizado van a notar ahora que el rango para cometer cualquier error es mucho mayor, ¿sí? Porque aquí únicamente ya estamos dentro del juzgado de distrito que corresponde, dentro del expediente que corresponde, y como para todo lo demás, únicamente ingresamos la promoción. Ya no necesitamos poner con atención a juzgado decimosexto de distrito en materia de ni tampoco expediente tal. Podemos actuar y comenzar directamente a redactar porque ya estamos actuando ante el juzgado que nos corresponde o ante el tribunal colegiado que tuviéramos interés. Podemos ingresar los documentos como lo hacemos ordinariamente. ¿La casilla de observaciones sirve de algo? En la práctica nosotros nunca la hemos utilizado para presentar contenido sustantivo o que formaría parte de las promociones. Pero en algunas ocasiones algunos de los abogados la han utilizado para hacer aclaraciones respecto de los anexos. Por ejemplo, tal anexo es bastante amplio, quizá tengan dificultad para abrirlo, por poner un ejemplo. En la práctica nunca hemos recibido acuerdos que tengan que ver con las observaciones presentadas aquí y tampoco sabemos si las leen o no las leen. El hecho es que sí se les despliega. Se deben firmar los documentos de la promoción, se activa la casilla y se envían las promociones y nos genera nuestro acuse de recibo de la promoción. El mismo proceso para presentar una promoción se puede hacer a través de la casilla de presentación de promociones y recursos. Presentamos promociones, tenemos dos opciones, presentación masiva o presentación individual. Vamos a ir primero a la individual y aquí es donde comento que se pueden cometer muchos errores. Y simplemente además es un poco más largo el proceso. Si es una sola promoción, la diferencia de minutos no hará diferencia, pero si son muchas las promociones que se quieren presentar, en mi opinión es más sencillo desde la vista global. Ponemos el estado. Una vez que carga, elegimos si se trata de un tribunal colegiado, de un juzgado de distrito, de un unitario o de un tribunal colegiado auxiliar. Vamos a pensar en el juzgado de distrito. Posteriormente elegimos la materia y aquí es donde podemos elegir no solo administrativa, civil y de trabajo que corresponde a los juicios de amparo o penal que también corresponde a los juicios de amparo, sino que también podemos elegir la materia mercantil o civil federal. La materia penal en sí misma, distinta de amparo, cuando se encuentra actuando ante un órgano jurisdiccional, o procesos penales federales. Y aquí podemos elegir los distintos juzgados de distrito en procesos penales federales. En este caso son los que están no en la ciudad judicial, que ven amparo penal o amparo contra procesos penales, sino propiamente los jueces penales federales, que se encuentran todos en Puente Grande, en el penal de Puente Grande. Tipo de asunto, tendremos que seleccionarlo. Y aquí tenemos, bueno, N cantidad de opciones.
Si es amparo indirecto, aquí no podríamos presentarlo porque no, este juez no ve de amparo indirecto, pero bueno, nos da la opción. Si es una causa penal, si son comunicaciones oficiales, denuncias por incumplimiento, procedimientos de extracción, procesos civiles o administrativos, un varios, depende del asunto de que se trate, elegimos y de nuevo aquí es donde digo, se abre el abanico para cometer errores, ya sea porque le piqué en uno, pero me patinó el ratón y entonces se eligió otro y entonces ya no llegó a donde debía llegar. Aquí pondríamos el número de expediente y pondríamos agregar. Por último, el procedimiento estándar para presentar promociones. Veríamos que acá arriba ya nos lo marcó. Sin embargo, si no entramos a través de la vista global, pues aquí es donde nos daríamos cuenta, si es que hicimos una revisión pormenorizada, que lo que yo quería enviar no era una comunicación oficial, sino a lo mejor un amparo o cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces habría que regresarse y reiniciar el proceso. De ahí que esta casilla, promociones y recursos, no es la más recomendable, definitivamente no es la que nos agrada utilizar, por lo menos a mí no. Yo prefiero la vista global para poder presentar todo tipo de promociones y recursos. Una pregunta expresa dentro del chat de WhatsApp que tenemos respecto a la presentación de recursos. Con excepción de la queja del artículo 97, fracción segunda, inciso A o B, es decir, la queja contra actos de autoridad responsable, todos y cada uno de los recursos se presenta del mismo modo como si se tratara de cualquier promoción, recordando únicamente, de ahí el repaso que hicimos al inicio de esta sesión, ante qué órgano jurisdiccional se presenta. Si se trata de una revisión contra cualquiera de los actos previstos de la revisión en amparo indirecto, se presentará ante el juzgado de distrito, por ejemplo, utilizando vista global, eligiendo el expediente y subiendo la promoción del recurso. Si se trata de contra un colegiado, en una revisión especial en amparo directo, lo mismo. Si se trata del recurso de queja y es una queja contra actos del juzgado de distrito, de nuevo, se presenta ante el juzgado de distrito, que es quien integrará el expediente y lo remitirá al tribunal colegiado competente para resolver. Si se trata de una queja contra actos del tribunal colegiado, bueno, del mismo tribunal colegiado. Si se trata de una reclamación, ahí tenemos que la reclamación se presentará contra el presidente del tribunal colegiado de que se trate y para eso, ¿cuál es la oficialía que tenemos que presentar? No tenemos una oficialía particular, porque como es contra actos del presidente de un tribunal colegiado, lo presentaremos ante la oficialía del tribunal colegiado de que se trate. Si se trata de una queja, perdón, de una reclamación contra el presidente de una de las salas de la Suprema Corte, entonces tenemos que acceder al portal de servicios en línea de la Suprema Corte de Justicia. Les recuerdo la dirección, es esta. Portal electrónico. Aquí está. Poder Judicial de la Federación.gov.mx, Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y elegir Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí es donde accedemos a los servicios electrónicos de la Suprema Corte. Se ingresa con FIREL, si se ingresa con la FIEL o e-firma, y ya una vez dentro podemos actuar, buscar de conformidad con lo que permite el portal de la Suprema Corte. Vamos a entrar para buscar cómo se presenta una reclamación ante la primera sala o ante la segunda sala. Accedemos con la FIREL, por ejemplo. Ponemos el CURP también. Y entramos.
Y aquí tenemos el módulo del expediente electrónico, todas aquellas revisiones en donde hemos actuado ante la Suprema Corte, y aquí podemos presentar promoción en el expediente seleccionado. Una vez que ya tenemos el amparo directo en revisión con un expediente ante la Suprema Corte, simplemente hacemos clic y nos lleva al módulo de presentación de solicitudes, de recursos, en el caso de la reclamación, de alegatos o de cualquier otra promoción, autorizaciones para terceros, para el expediente electrónico, autorización de notificaciones electrónicas, revocación de mandatarios, lo que se requiera de manera muy similar a lo que ya hemos visto en el sistema electrónico del Poder Judicial, en este de aquí. Sin embargo, este equivaldría a la consulta global en el expediente, perdón, en el portal del Consejo de la Judicatura. Sistema electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si se fijan, el portal ya lo actualizaron, ya tiene prácticamente la misma apariencia que en el Consejo de la Judicatura. Esto es reciente. Y tenemos cada uno de los módulos, módulos para revisar el expediente electrónico, es donde nos encontramos. Módulo de promociones, juicios e interposición de recursos, y nos permite el enviar promociones a la Suprema Corte, la bitácora de promociones que hemos enviado, eso es muy útil cuando no recordamos cuándo se envió alguna o perdimos el acuse, envío de juicios e interposición de recursos y la bitácora de lo mismo. ¿Tenemos que actuar de uno o de otro modo? Conviene hacerlo, porque aquí sí no hace mayor diferencia, pero también podemos hacerlo directamente desde el módulo de presentar promoción en el expediente seleccionado. En este caso, expediente en la Suprema Corte, es un amparo en revisión, tal amparo en revisión, la clasificación, perdón, ya nos da algunas clasificaciones prehechas, una síntesis de la promoción, adjuntar el documento en original o en copia certificada. Fíjense cómo aquí la Suprema Corte se ahorra este tema y nos dice nada más ponerle sí a la manifestación de verdad de que el documento digitalizado es copia íntegra e inalterada. Tenemos un original, se adjunta la promoción como lo haríamos con cualquier otro archivo. Aquí adjuntamos anexos y nos aparece el, bueno, no anexé, por eso no me permite seguir adelante. Es un recurso de reclamación, por ejemplo. Puede ser el de revisión adhesiva, puede ser cualquiera de los que tenemos aquí, una solicitud de copias. En este caso estábamos viendo el de reclamación ante la Corte. Se presenta recurso de reclamación. Es un original. Ahora sí seleccionamos el archivo. Me permite presentar anexos. Aquí abajo veríamos todos los documentos anexados y nos da una vista preliminar, el envío o la cancelación de todo este módulo. Así es como presentamos la reclamación ante la Suprema Corte de Justicia, en este caso directamente ante la sala encargada. ¿Por qué? Porque pues ya está validado al haber accedido a través del módulo de expediente electrónico. Si no entramos por ahí y lo hacemos a través del módulo de promociones o de recursos, entonces tenemos que meter información adicional. Si se trata de un juicio, si se trata de otro tipo de recurso o incidencia, el tipo de juicio, conflicto de trabajo, controversia, etcétera, etcétera, juicio sobre coordinación, lo que se trate, acción de inconstitucionalidad, lo que se trate, tipo de recurso o incidencia, impedimentos, incidentes, recurso de queja en controversia, revisión administrativa para el efecto de la fiscal, recurso de reclamación. Seleccione el expediente del índice de que se trate. También seleccionamos la de que se trate. Vamos a pensar que es un recurso de reclamación de nuevo.
no, al que se dirige. Aquí sería un amparo directo en revisión. El número del expediente, la fecha del acuerdo recurrido, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha más información que la que podemos acceder directamente a través del módulo del expediente electrónico. Notificaciones electrónicas ya funcionan de forma muy similar a el portal del Consejo de la Judicatura. La consulta sobre cualquier folio de la promoción que hayamos presentado, aquí es donde lo obtenemos. Por ejemplo, si ya abocaron o no abocaron, o ya radicaron o ya resolvieron alguna de las promociones que hayamos presentado. La obtención de nuestros acuses, la lista de notificaciones y la agenda de audiencias y comparecencias. Todo esto forma parte del portal de la Suprema Corte. Sin embargo, para efectos de la promoción de la presentación de promociones y recursos, son estos dos módulos, estos dos portales los que tenemos que tener en cuenta. Bien. Lo único que nos quedó pendiente era el tema de las notificaciones. Y lamentablemente la notificación que ya tenía preparada, pues ya me fue notificada. Está funcionando de forma correcta el asunto, el sistema respecto de los plazos o términos. Sin embargo, y por ejemplo aquí a la hora de buscar, ya no aparece ninguna promoción pendiente de notificar. Después de transcurridos los plazos o términos que estudiamos, en automático se me notificó, se generó la constancia de notificación para el juzgado de distrito. A mí no se me dice nada, simplemente se desbloqueó aquel expediente que estaba bloqueado para su consulta. Entonces, no hay seleccionado porque no hay asuntos pendientes por seleccionar. Sin embargo, al hacerlo, se presiona en la promoción pendiente de notificación, despliega la ventana de la firma electrónica, la ponemos, confirmamos y quedamos notificados. Esto es a grandes rasgos ya, y en la práctica la tramitación de cualquier promoción, de cualquier tema de que tenga que ver con el expediente electrónico. Ya una vez que lo hacemos 2 o 3 veces es sencillísimo, ya realmente los errores ocurren precisamente por haber adquirido práctica. Sin embargo, lo interesante es, una vez que ha recaído el acuerdo, cómo lo acuerda el juzgado de distrito, cómo lo acuerda el tribunal colegiado, si nos niegan o no nos niegan, por ejemplo, el acceso a una videoconferencia, como le ocurrió a nuestro mi tocayo, licenciado Roberto Suaste, si nos proporcionan o no nos proporcionan el acceso. Si se fijan a través del portal, aunque dice el acuerdo 12-2020 que aquí integrarán para poder acceder a las videoconferencias directamente, en la práctica siguen haciéndolo, digamos que outsourceado a través del programa Zoom o del programa Webex, y nos otorgan las claves de acceso para las audiencias programadas. Bueno, la única que he tenido es esta de ratificación directamente, más la que acudimos al tribunal colegiado. Se solicitó la grabación, no ha recaído acuerdo todavía, estamos esperándolo. Yo se lo había prometido, esperaba que fuera para esta sesión. Entonces, poco más por lo que tiene que ver a la tramitación de promociones, de amparos, la teoría y la práctica de este nuevo o novedoso medio para acceder a la justicia. Y como comenté, no quería dejar pasar el compartirles el acuerdo. También le voy a pedir a la licenciada María Fernanda, a la coordinadora del grupo, que se lo haga llegar directamente. Aquí voy a compartir toda la pantalla para ver si podemos acceder directamente a este acuerdo. Perdón, sí, es un acuerdo. El acuerdo de la Junta Federal. Para mostrarles cómo también ya la justicia laboral se está poniendo las pilas. Se lo voy a hacer llegar directamente y únicamente quiero que sepan que ahí está, que funciona. Estaba un poco ahí, vamos a ver si la conexión nos responde como queremos. Aquí está, abogados. Este es el acuerdo.
El boletín de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje lo han dictado el 21 de julio. Sin embargo, entró en vigor prácticamente en cuanto se publicó. Aquí está el 21 de julio en el boletín, que crea, aquí está. Las partes en juicio podrán presentar únicamente promociones por vía electrónica relacionadas con expedientes de cualquiera de las juntas especiales del país. Además, autoridades y dependencias podrán hacer uso de este buzón para rendir la información que les sea solicitada. El buzón solo recibirá promociones, por lo que no podrán presentarse y no serán recibidos escritos de demanda inicial. Es una pena, yo creo que deberían haberlo hecho. Demandas de amparo, es una pena, yo creo que deberían haberlo hecho. Y aquí sí, escritos mediante los cuales se exhiban títulos de crédito, pólizas, billetes, etcétera, etcétera. O sea, escrituras públicas, cualquier otro documento que deba tenerse a la vista en original. Bueno, si hubieran habilitado un verdadero buzón, pues la realidad es que no lo hicieron. Y aquí está la dirección. No tiene caso que se acerquen a la pantalla. Se lo vamos a proporcionar si es que no lo tenían aún. Pero bueno, ya la justicia federal ya también en esta rubro, en esta materia, medio está alcanzando. Siendo esto así, aunque la vacatio legis fue de 1 año, podríamos esperar que por una petición particular del Ejecutivo Federal se sumara la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje al portal de servicios en línea del Poder Judicial. No ha habido declaración en ese sentido, más que un comentario de la Secretaria del Trabajo, pero sería muy, muy interesante que se emulara el portal o que de plano se sumara la Junta Federal, por lo menos, a la impartición de justicia en línea para efectos, por ejemplo, de tramitación del amparo o de promociones electrónicas que sí puedan anexar otros diversos documentos. El regreso presencial a los juegos federales el 3 de agosto en la semana expedirán. Es correcto, licenciada Lucina. Sin embargo, afortunadamente ya está implementado el sistema. Lo único que va a cambiar son las audiencias, probablemente. Vamos a esperar a ver qué dice el acuerdo concreto. Acuérdense que el transitorio quinto del acuerdo 12-2020 dice, mientras no dicte otra cosa el Consejo de la Judicatura, entonces preferimos las audiencias por videoconferencia. Una vez dictado el acuerdo que diga que el supuesto de excepcionalidad vuelve a ser la norma genérica, entonces tendremos que acudir a nuestras audiencias de manera ordinaria y solo por excepción se tendrá el uso de la videoconferencia, con lo cual habrá que ver, ¿no? Si hay un rebrote, si se vuelve a caer el mundo, si nos cae un meteorito, pero lo interesante es que gracias, bueno, no sé si decirlo de ese modo, pero por causa de la pandemia nos habilitaron la tramitación completa, integral del juicio en línea, juicio federal en línea. Bien, no hablamos de los recursos, pero la interposición de recursos para cualquiera de los demás juicios es exactamente igual, simplemente el recurso será diferente y tendremos que respetar los plazos o términos de la legislación procesal respectiva, ya sea que se trate de ordinarios mercantiles, de ejecutivos orales mercantiles, en el juicio administrativo de la apelación o de la revisión, dependiendo de qué se trate, etcétera, etcétera. Les agradezco muchísimo. Aquí me gustaría terminar la exposición. Voy a terminar la grabación en este momento.